En este preciso instante, mientras lees estas palabras, los átomos que componen la pantalla frente a ti no están realmente donde crees que están. No tienen una posición definida. No tienen una velocidad específica. De hecho, según las leyes fundamentales de la física cuántica, estos átomos existen simultáneamente en múltiples lugares a la vez, en una nebulosa de probabilidades matemáticas, hasta el momento exacto en que tus ojos los observan. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. No es una metáfora poética ni una simplificación para el público general. Es literalmente lo que sucede en el nivel más fundamental de la realidad. El año 1926 marcó un punto de quiebre en nuestra comprensión del universo. En la Universidad de Copenhague, un físico danés llamado Niels Bohr presentó una interpretación de la mecánica cuántica que haría temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la existencia. Bohr no estaba especulando. Estaba describiendo resultados experimentales que habían sido verificados una y otra vez en laboratorios de todo el mundo. Su conclusión era tan radical que incluso Albert Einstein, el hombre que había revolucionado nuestra comprensión del espacio y el tiempo, se negó a aceptarla durante el resto de su vida. La interpretación de Copenhague afirmaba algo que desafiaba el sentido común de manera absoluta. Las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. La realidad, en su nivel más básico, no existe de forma independiente del observador. Imagina que entras a un laboratorio en la Universidad de Viena en el año 2015. Frente a ti hay un dispositivo que puede disparar electrones individuales, uno por uno, hacia una pantalla detectora. Entre el emisor y la pantalla hay una barrera con dos rendijas paralelas. Este es el famoso experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young en 1801 con luz y repetido innumerables veces desde entonces con partículas individuales. Ahora viene la parte que rompe toda lógica. Cuando disparas un electrón a través de las rendijas sin observar por cuál pasa, el electrón se comporta como una onda y crea un patrón de interferencia en la pantalla, como si hubiera pasado por ambas rendijas simultáneamente. Pero en el momento en que colocas un detector para observar por cuál rendija pasa realmente el electrón, el patrón de interferencia desaparece por completo. El electrón se comporta como una partícula sólida y pasa por una sola rendija. El simple acto de observar cambia fundamentalmente el comportamiento del electrón. Detente un momento y considera las implicaciones. No estamos hablando de que nuestra medición perturbe ligeramente el sistema, como cuando un termómetro enfría levemente el líquido cuya temperatura mide. Estamos hablando de que la observación literalmente determina si el electrón existe como una onda difusa de probabilidades o como una partícula localizada. Antes de la medición, el electrón no está en un lugar específico esperando ser descubierto. Está en una superposición cuántica, existiendo en múltiples estados simultáneamente. La medición no revela dónde estaba el electrón. La medición crea la realidad del electrón. En 1935, Einstein intentó demostrar que esta interpretación era absurda mediante un experimento mental conocido como la paradoja EPR, nombrada así por sus creadores, Einstein, Podolsky y Rosen. El argumento era elegante en su simplicidad. Si dos partículas interactúan y luego se separan, la mecánica cuántica predice que permanecen conectadas de una manera misteriosa llamada entrelazamiento cuántico. Medir una partícula instantáneamente determina el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y lo consideró una prueba de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Debe haber, argumentaba, variables ocultas que determinan los estados de las partículas de antemano, incluso si no podemos medirlas. Durante décadas, este debate permaneció en el reino de la filosofía, pero en 1964,
Un físico irlandés llamado John Stuart Bell cambió todo. Bell derivó un conjunto de desigualdades matemáticas que permitirían distinguir experimentalmente entre un universo con variables ocultas locales y un universo genuinamente cuántico. Si la naturaleza obedecía a las desigualdades de Bell, Einstein tenía razón. Si las violaba, Bohr tenía razón, y la realidad era fundamentalmente no local e indeterminada hasta la observación. Los experimentos comenzaron en la década de 1970. Alain Aspect en París, Anton Zeilinger en Viena y docenas de otros investigadores en todo el mundo realizaron versiones cada vez más sofisticadas de la prueba de Bell. Los resultados fueron inequívocos y consistentes. La naturaleza viola las desigualdades de Bell. El universo no funciona con variables ocultas locales. El entrelazamiento cuántico es real. Dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que medir una instantáneamente afecta a la otra, incluso si están separadas por galaxias enteras. Y lo más importante, estas correlaciones no pueden explicarse asumiendo que las partículas tenían propiedades definidas antes de la medición. Ahora amplía tu perspectiva. No estamos hablando solo de electrones en laboratorios. Estamos hablando de los bloques fundamentales de construcción de todo lo que existe. Tu cuerpo está compuesto por aproximadamente 7.000 millones de billones de átomos. Cada uno de esos átomos está hecho de partículas subatómicas que obedecen las reglas de la mecánica cuántica. En teoría, cada partícula en tu cuerpo existe en superposición cuántica hasta que es observada. Entonces, ¿por qué no experimentas tu propio cuerpo como una nube borrosa de probabilidades? La respuesta tiene que ver con un fenómeno llamado decoherencia cuántica. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, las diferentes posibilidades en superposición comienzan a interferir destructivamente entre sí a una velocidad extraordinaria. Para objetos macroscópicos como tu cuerpo, esta decoherencia ocurre tan rápidamente que es imposible observar efectos cuánticos directamente. El entorno actúa como un observador constante, colapsando continuamente la función de onda. Pero esto no resuelve el problema fundamental, solo lo empuja un nivel más profundo. ¿Qué cuenta como observación? ¿Qué cuenta como entorno? ¿Dónde exactamente se traza la línea entre el mundo cuántico de las posibilidades y el mundo clásico de las certezas? En 1957, un estudiante de doctorado llamado Hugh Everett propuso una solución radical a este problema. Su interpretación de muchos mundos sugería que la función de onda nunca colapsa realmente. En cambio, cada vez que ocurre una medición cuántica, el universo se divide en múltiples ramas. En una rama, el electrón pasó por la rendija izquierda. En otra rama, pasó por la derecha. Ambas ramas son igualmente reales, pero existen en universos paralelos que no pueden comunicarse entre sí. Según esta interpretación, cada decisión cuántica crea una ramificación del universo. Existen innumerables versiones de ti en innumerables universos paralelos, cada una experimentando un resultado diferente de cada evento cuántico. La interpretación de muchos mundos suena como ciencia ficción, pero tiene una ventaja matemática significativa. No requiere un mecanismo especial de colapso de la función de onda. La ecuación de Schrödinger, que describe la evolución de los sistemas cuánticos, es completamente determinista. Solo cuando intentamos explicar por qué observamos un resultado específico en lugar de una superposición, necesitamos invocar el colapso. Everett eliminó este problema al afirmar que todos los resultados ocurren solo en diferentes ramas de la realidad. Pero hay otra interpretación que lleva la dependencia del observador aún más lejos. La interpretación participativa, desarrollada por el físico John Archibald Wheeler, sugiere que los observadores no solo revelan la realidad, sino que literalmente la crean mediante el acto de observación. Wheeler propuso un experimento mental llamado el experimento de elección retardada. Imagina que un fotón viaja desde una galaxia distante hacia la Tierra. En su camino, encuentra una lente gravitacional, un objeto masivo que curva el espacio-tiempo y crea dos caminos posibles para el fotón.
Según la mecánica cuántica, si no observamos por qué camino viaja el fotón, tomará ambos caminos simultáneamente y creará un patrón de interferencia. Pero aquí está lo asombroso. Podemos decidir si medir el camino del fotón o buscar interferencia después de que el fotón ya haya pasado la lente gravitacional. Nuestra elección en el presente parece determinar retroactivamente qué camino tomó el fotón en el pasado. Este experimento no es solo teoría. Versiones de él han sido realizadas en laboratorios y los resultados confirman la predicción cuántica. En 2007, un equipo en el Instituto de Óptica Cuántica en Viena realizó un experimento de elección retardada con fotones individuales. Los resultados mostraron que la decisión del experimentador sobre qué tipo de medición realizar afectaba el comportamiento del fotón, incluso cuando esa decisión se tomaba después de que el fotón ya había interactuado con el aparato experimental. Es como si el fotón esperara hasta saber qué tipo de pregunta se le haría antes de decidir qué tipo de respuesta dar. Wheeler llevó esta idea a su conclusión lógica extrema. Si nuestra observación puede afectar el pasado de un fotón, ¿qué pasa con el universo entero? El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. La luz de las galaxias más distantes que podemos observar ha estado viajando hacia nosotros durante miles de millones de años. Cuando observamos esa luz hoy, estamos haciendo una medición cuántica que, según la mecánica cuántica, determina el estado de esos fotones. Pero esos fotones comenzaron su viaje mucho antes de que existieran observadores en la Tierra. Entonces, ¿quién o qué colapsó sus funciones de onda durante todos esos miles de millones de años? Wheeler propuso que el universo es un circuito participativo. Los observadores en el presente ayudan a crear el pasado mediante sus observaciones. El universo no es una película pregrabada que simplemente estamos viendo. Es más como un juego interactivo donde nuestras observaciones actuales ayudan a determinar qué historia condujo al presente. Esta idea suena completamente absurda hasta que recuerdas que es exactamente lo que predicen las ecuaciones de la mecánica cuántica, y esas ecuaciones han sido verificadas con una precisión extraordinaria en innumerables experimentos. Considera ahora la escala de esta afirmación. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Los átomos de carbono en tu ADN, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, todos fueron creados por fusión nuclear en estrellas masivas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol existiera. Esos átomos viajaron a través del espacio interestelar, se condensaron en la nebulosa que formó nuestro sistema solar, se incorporaron a la Tierra primitiva y eventualmente se organizaron en las moléculas complejas que te componen. En cada paso de ese viaje de miles de millones de años, esos átomos existían en estados cuánticos que, según la interpretación de Copenhague, no tenían propiedades definidas hasta ser observados. Entonces, ¿quién observó esos átomos durante los miles de millones de años antes de que existieran observadores conscientes? Esta pregunta nos lleva a uno de los debates más profundos en la física cuántica. ¿Qué cuenta exactamente como observador? ¿Necesita ser consciente? ¿Un detector automático cuenta? ¿Qué hay de una bacteria? ¿Un virus? ¿Una molécula compleja? ¿Dónde se traza la línea? Algunos físicos, como Eugene Wigner, argumentaron que la conciencia debe jugar un papel fundamental en el colapso de la función de onda. Wigner propuso un experimento mental conocido como el amigo de Wigner. Imagina que un amigo tuyo realiza una medición cuántica dentro de un laboratorio aislado. Desde su perspectiva, la función de onda colapsa y observa un resultado definido. Pero desde tu perspectiva fuera del laboratorio, todo el sistema, incluido tu amigo, permanece en superposición cuántica hasta que abres la puerta y observas el resultado. Esto crea una paradoja. ¿Tu amigo experimentó un resultado definido o no? ¿La conciencia de tu amigo colapsó la función de onda o se requiere tu observación? En 2019, investigadores en la Universidad Heriot-Watt en Escocia realizaron una versión experimental del escenario del amigo de Wigner
usando fotones entrelazados. Los resultados mostraron que diferentes observadores pueden asignar diferentes estados cuánticos al mismo sistema, y ambos pueden tener razón según sus propias perspectivas. Esto sugiere que la realidad cuántica puede ser fundamentalmente dependiente del observador de una manera que va más allá de la simple incertidumbre o falta de información. Ahora imagina las implicaciones para nuestra comprensión de la historia cósmica. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. Durante los primeros 380.000 años, el universo era tan caliente y denso que los fotones no podían viajar libremente. Estaban constantemente siendo absorbidos y reemitidos por el plasma de partículas cargadas. Luego, cuando el universo se enfrió lo suficiente, los electrones se combinaron con los núcleos para formar átomos neutros, y los fotones pudieron viajar libremente por primera vez. Estos fotones todavía llenan el universo hoy, como la radiación cósmica de fondo de microondas. Cuando observamos esta radiación con telescopios, estamos haciendo mediciones cuánticas de fotones que han estado viajando sin ser perturbados durante más de 13.000 millones de años. Según la mecánica cuántica, estos fotones existían en superposición cuántica durante todo ese tiempo. Nuestra observación hoy colapsa sus funciones de onda y determina sus propiedades. Pero esas propiedades codifican información sobre las condiciones del universo primitivo. Entonces, nuestra observación hoy está ayudando a determinar cómo era el universo hace 13.000 millones de años. Esta no es solo especulación filosófica. Las ecuaciones de la mecánica cuántica realmente permiten que las mediciones futuras afecten el pasado de esta manera. El físico Yakir Aharonov desarrolló una formulación de la mecánica cuántica llamada la interpretación de dos estados, que trata el pasado y el futuro de manera simétrica. En esta interpretación, el estado cuántico de un sistema está determinado tanto por sus condiciones iniciales en el pasado como por sus condiciones finales en el futuro. El presente es donde estas dos influencias se encuentran. Piensa en lo que esto significa para tu propia existencia. Los átomos en tu cerebro están constantemente realizando transiciones cuánticas. Los neurotransmisores cruzan la sinapsis mediante procesos que involucran tunelización cuántica. Los fotones golpean las moléculas de rodopsina en tus ojos, iniciando cascadas de eventos cuánticos que eventualmente se convierten en señales nerviosas. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, emerge de una red increíblemente compleja de eventos cuánticos en tu cerebro. Si esos eventos cuánticos no tienen propiedades definidas hasta que son observados, ¿qué significa eso para tu conciencia? ¿Quién o qué está observando los eventos cuánticos en tu cerebro? Algunos investigadores han propuesto que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff desarrollaron una teoría llamada reducción objetiva orquestada, que sugiere que la conciencia surge del colapso de funciones de onda cuánticas en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. Según esta teoría, tu cerebro es esencialmente una computadora cuántica biológica y tu experiencia consciente es el resultado de eventos de colapso cuántico orquestados. Esta teoría es altamente controvertida y la mayoría de los neurocientíficos la consideran especulativa. El cerebro es un entorno cálido y húmedo, donde la decoherencia cuántica ocurre extremadamente rápido. Mantener la coherencia cuántica el tiempo suficiente para que afecte el procesamiento neuronal parece casi imposible, pero algunos experimentos recientes han sugerido que ciertos procesos biológicos, como la fotosíntesis en las plantas, realmente explotan efectos cuánticos para lograr una eficiencia notable. Si la evolución encontró una manera de aprovechar la mecánica cuántica en las plantas, ¿podría haber hecho lo mismo en el cerebro? Independientemente de si la conciencia es cuántica o no, el hecho fundamental permanece. La realidad a nivel cuántico no existe de forma independiente de la observación. Y dado que todo en el universo está hecho de partículas cuánticas, esto plantea una pregunta profunda sobre la naturaleza de la realidad misma.
¿Existe el universo cuando nadie lo está observando? Esta pregunta no es retórica ni filosófica en el sentido tradicional. Es una pregunta científica legítima, que surge directamente de las ecuaciones matemáticas de la mecánica cuántica. Y la respuesta que emerge de los experimentos es tan perturbadora que muchos físicos prefieren no pensar demasiado en ella. Regresemos al laboratorio por un momento, pero esta vez no vamos a hablar de electrones o fotones. Vamos a hablar de algo mucho más grande. En el año 2010, un equipo de investigadores en la Universidad de California en Santa Bárbara logró algo extraordinario. Crearon un objeto visible a simple vista, una pequeña paleta de metal de aproximadamente 30 micrómetros de largo, y lo pusieron en superposición cuántica. Este objeto contenía aproximadamente 10 billones de átomos, todos vibrando y no vibrando simultáneamente. El objeto existía en dos estados contradictorios al mismo tiempo, exactamente como un electrón en el experimento de la doble rendija. Este experimento ganó el Premio Nobel de Física en 2012, no porque fuera una curiosidad técnica, sino porque demostró algo fundamental. No hay una línea clara donde termina el mundo cuántico y comienza el mundo clásico. La superposición cuántica no es una propiedad exclusiva de partículas microscópicas. Es una característica fundamental de la realidad que se aplica a objetos de cualquier tamaño, siempre que puedas aislarlos lo suficiente de su entorno. Entonces, ¿por qué no vemos gatos en superposición cuántica, como en el famoso experimento mental de Schrödinger? La respuesta tiene que ver con la velocidad de la decoherencia. Un gato interactúa con billones de partículas de aire cada segundo. Cada fotón de luz que rebota en su pelaje es una medición. Cada molécula de aire que choca con su piel es una observación. El entorno está constantemente midiendo el gato, colapsando su función de onda tan rápidamente que es imposible observar efectos cuánticos. Pero aquí está el problema conceptual que esto crea. Si el entorno puede actuar como observador, entonces prácticamente todo en el universo está siendo constantemente observado por algo. Las partículas en el espacio interestelar están siendo bombardeadas por radiación cósmica. Los átomos en el núcleo de una estrella están interactuando violentamente entre sí. Incluso en el vacío más perfecto que podemos crear, las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético actúan como observadores. Esto nos lleva a una conclusión extraña. Si definimos observación como cualquier interacción que causa decoherencia, entonces casi todo en el universo está siendo constantemente observado. Pero si eso es cierto, ¿qué significa realmente decir que la realidad no existe hasta que es observada? ¿No estamos simplemente redefiniendo observación de una manera que hace que la afirmación sea trivial? La respuesta es no. Y aquí está por qué. Incluso cuando incluimos todas las interacciones ambientales como observaciones, todavía hay situaciones donde el universo parece existir en superposición cuántica genuina. Y estas situaciones nos dicen algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Considera el vacío cuántico. En la teoría cuántica de campos, incluso el espacio completamente vacío no está realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Un electrón y un positrón pueden surgir espontáneamente de la nada, existir por una fracción infinitesimal de segundo y luego aniquilarse mutuamente. Estas fluctuaciones no son especulación teórica, tienen efectos medibles. El efecto Casimir, descubierto en 1948, es una consecuencia directa de estas fluctuaciones del vacío. Si colocas dos placas metálicas muy cerca una de la otra en el vacío, las fluctuaciones cuánticas entre las placas son diferentes de las fluctuaciones fuera de ellas. Esto crea una presión neta que empuja las placas juntas. Este efecto ha sido medido con precisión extraordinaria en laboratorios de todo el mundo. Pero aquí está lo fascinante. Estas partículas virtuales existen en superposición cuántica. No tienen propiedades definidas hasta que interactúan con algo. El vacío cuántico es literalmente un mar de posibilidades no realizadas, fluctuando constantemente entre existencia y no existencia. Y este vacío llena todo el espacio del universo.
Ahora, amplía esta imagen al universo entero. Según la teoría del Big Bang, el universo comenzó en un estado de densidad y temperatura infinitas hace aproximadamente 13.800 millones de años. Pero, ¿qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes? Una respuesta proviene de la cosmología cuántica, un campo que intenta aplicar la mecánica cuántica al universo entero. Según algunas versiones de esta teoría, el universo mismo surgió de una fluctuación cuántica del vacío. El universo entero, con todas sus galaxias, estrellas y planetas, es esencialmente una partícula virtual que ha durado mucho más tiempo de lo que normalmente permitiría el principio de incertidumbre. Esta idea suena absurda hasta que te das cuenta de que resuelve varios problemas profundos en cosmología. Uno de los mayores misterios del Big Bang es por qué el universo es tan uniforme. Cuando observamos la radiación cósmica de fondo de microondas, vemos que la temperatura es casi exactamente la misma en todas las direcciones, con variaciones de solo una parte en 100.000. Pero según la relatividad general, regiones del universo que están muy separadas nunca podrían haber estado en contacto causal. Entonces, ¿cómo llegaron a tener la misma temperatura? La teoría de la inflación cósmica, propuesta por Alan Guth en 1980, resuelve este problema sugiriendo que el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida en sus primeros momentos. Durante esta fase inflacionaria, el universo se expandió por un factor de al menos 10 elevado a la 26 en una fracción de segundo. Esto significa que regiones que ahora están separadas por miles de millones de años luz estuvieron una vez lo suficientemente cerca como para alcanzar el equilibrio térmico. Pero, ¿qué causó la inflación? La respuesta más aceptada involucra un campo cuántico llamado el inflatón. Este campo existía en un estado de alta energía en el universo primitivo. Las fluctuaciones cuánticas en este campo fueron amplificadas por la expansión inflacionaria, convirtiéndose eventualmente en las semillas de todas las estructuras que vemos en el universo hoy: galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos. Esto significa que las galaxias que observas en el cielo nocturno, incluida la Vía Láctea que contiene nuestro sistema solar, se originaron como fluctuaciones cuánticas microscópicas en el universo primitivo. La estructura a gran escala del universo es literalmente un patrón de interferencia cuántica amplificado a escala cósmica. Ahora considera lo que esto implica sobre la naturaleza de la observación. Esas fluctuaciones cuánticas primordiales existían en superposición cuántica. No tenían valores definidos hasta que fueron medidas. Pero, ¿quién las midió? ¿Qué colapsó sus funciones de onda y determinó qué fluctuaciones se convertirían en galaxias y cuáles no? Una respuesta posible es que el propio proceso de inflación actuó como una forma de medición. A medida que el universo se expandía, las fluctuaciones cuánticas cruzaban el horizonte cosmológico, el límite más allá del cual las regiones del espacio no pueden comunicarse entre sí debido a la expansión del universo. Una vez que una fluctuación cruzaba este horizonte, quedaba efectivamente aislada del resto del universo cuántico, y su función de onda colapsaba. Pero esto simplemente empuja el problema a un nivel más profundo. ¿Qué determinó qué fluctuaciones cruzarían el horizonte y cuándo? ¿Qué determinó la forma precisa del campo del inflatón que impulsó la inflación? Si retrocedemos lo suficiente, llegamos a un punto donde el universo entero era tan pequeño que los efectos cuánticos dominaban completamente. En ese punto, el universo mismo existía en superposición cuántica. El físico Stephen Hawking, trabajando con James Hartle, propuso una solución radical a este problema en 1983. Su propuesta, sin fronteras, sugiere que el universo no tiene un punto de inicio definido. En cambio, el tiempo mismo emerge gradualmente de una geometría cuántica más fundamental. En las primeras etapas del universo, la distinción entre espacio y tiempo se difumina. El tiempo se comporta como una dimensión espacial adicional, y el universo no tiene un límite o frontera inicial. Según esta propuesta, preguntar qué pasó antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido, porque el tiempo mismo no existía de la manera que lo entendemos. El universo no comenzó en un momento específico, emergió gradualmente de un estado cuántico atemporal.
Esta idea tiene implicaciones profundas para la pregunta de la observación. Si el universo emergió de un estado cuántico fundamental, entonces, en cierto sentido, el universo se observó a sí mismo en existencia. La estructura del espacio-tiempo que experimentamos es el resultado del colapso de una función de onda cósmica. Pero, ¿qué causó ese colapso? Aquí es donde las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica dan respuestas radicalmente diferentes. La interpretación de Copenhague diría que el colapso ocurrió cuando apareció el primer observador consciente en el universo. La interpretación de muchos mundos diría que nunca hubo un colapso, solo una ramificación continua del universo en múltiples historias paralelas. La interpretación participativa de Wheeler diría que los observadores en el futuro, incluidos nosotros, están ayudando a crear el pasado del universo mediante nuestras observaciones actuales. Ninguna de estas respuestas es completamente satisfactoria, y esa es precisamente la razón por la que el problema de la medición cuántica sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la física. Hemos tenido las ecuaciones de la mecánica cuántica durante casi un siglo. Esas ecuaciones hacen predicciones que han sido verificadas con una precisión asombrosa, pero todavía no entendemos realmente qué significan esas ecuaciones sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Ahora volvamos a la escala humana por un momento. Tú, leyendo esto ahora mismo, eres un observador. Cada segundo, tus ojos están detectando millones de fotones. Tu cerebro está procesando información sensorial de todo tu cuerpo. Estás constantemente haciendo mediciones del mundo que te rodea, colapsando funciones de onda, convirtiendo posibilidades cuánticas en realidades clásicas. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué te hace diferente de un detector automático en un laboratorio? Cuando un fotomultiplicador detecta un fotón, ¿está observando en el mismo sentido que tú cuando ves luz? ¿O hay algo especial sobre la conciencia que la hace cualitativamente diferente de la simple interacción física? Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los debates más profundos en la filosofía de la mente: el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué la actividad física en tu cerebro está acompañada de experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? Un detector de fotones responde a la luz, pero presumiblemente no hay nada que se sienta como ser un detector de fotones. ¿Qué hace que tu experiencia sea diferente? Algunos filósofos y físicos han argumentado que la conciencia debe jugar un papel fundamental en la mecánica cuántica, precisamente porque es el único fenómeno que conocemos que parece genuinamente irreducible a la física clásica. El filósofo David Chalmers ha argumentado que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, como la masa o la carga eléctrica, en lugar de una propiedad emergente de sistemas complejos. Si esto es cierto, entonces la conexión entre conciencia y colapso de la función de onda podría no ser una coincidencia. Podría ser una pista sobre la naturaleza fundamental de la realidad. El universo podría ser, en algún sentido profundo, un sistema de procesamiento de información, y la conciencia podría ser la forma en que el universo se observa a sí mismo. Esta idea resuena con algunas tradiciones filosóficas antiguas. El idealismo, la visión de que la realidad es fundamentalmente mental en lugar de física, ha sido defendido por filósofos desde Platón hasta Berkeley. La mecánica cuántica, con su dependencia del observador, parece dar nueva vida a estas ideas antiguas. Pero antes de que nos dejemos llevar demasiado por la especulación filosófica, necesitamos ser claros sobre lo que la mecánica cuántica realmente dice y lo que no dice. La mecánica cuántica no dice que puedes cambiar la realidad simplemente pensando en ella. No dice que tus creencias crean tu realidad de la manera que sugieren algunos libros de autoayuda. Lo que dice es mucho más sutil y extraño. La mecánica cuántica dice que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Pero una vez que se hace una medición, el resultado es definitivo. No puedes cambiar el resultado de una medición cuántica simplemente deseando un resultado diferente. El colapso de la función de onda
es aleatorio dentro de las probabilidades permitidas por la ecuación de Schrödinger. No puedes controlarlo con tu mente. Lo que sí puedes controlar es qué tipo de medición haces. En el experimento de la doble rendija, puedes elegir si medir por qué rendija pasa el electrón o buscar un patrón de interferencia. Tu elección determina qué tipo de realidad observas. Pero una vez que haces esa elección, el resultado específico que obtienes está fuera de tu control. Esta distinción es crucial. La mecánica cuántica no te da poderes mágicos sobre la realidad, pero sí dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad misma, que la realidad no es independiente de cómo la observamos. El universo no es como una película pregrabada que simplemente estamos viendo. Es más como un juego interactivo donde nuestras elecciones sobre qué medir ayudan a determinar qué aspectos de la realidad se manifiestan. Ahora, considera las implicaciones de esto para la historia del universo. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era opaco a la luz. Los fotones no podían viajar libremente porque eran constantemente absorbidos y reemitidos por el plasma de partículas cargadas. Luego, cuando el universo se enfrió lo suficiente, ocurrió algo llamado recombinación. Los electrones se combinaron con los protones para formar átomos de hidrógeno neutros y los fotones pudieron viajar libremente por primera vez. Estos fotones todavía llenan el universo hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas. Cuando los detectamos con telescopios, estamos observando luz que ha estado viajando sin ser perturbada durante más de 13.000 millones de años. Estos fotones llevan información sobre las condiciones del universo primitivo codificada en pequeñas variaciones de temperatura. Pero según la mecánica cuántica, estos fotones existían en superposición cuántica durante todo ese tiempo. Sus propiedades no estaban definidas hasta que los medimos. Entonces, cuando observamos la radiación cósmica de fondo hoy, estamos colapsando funciones de onda que han estado evolucionando durante más de 13.000 millones de años. Nuestra observación hoy está ayudando a determinar las propiedades de fotones que fueron emitidos cuando el universo tenía solo 380.000 años de edad. Esto no es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y se vuelve aún más extraño cuando consideras el experimento de elección retardada de Wheeler aplicado a escala cosmológica. Imagina un cuásar, un núcleo galáctico extremadamente brillante a miles de millones de años luz de distancia. La luz de este cuásar viaja hacia la Tierra, pero en su camino encuentra una galaxia masiva que actúa como una lente gravitacional. La gravedad de la galaxia curva el espacio-tiempo, creando dos caminos posibles para la luz del cuásar. La luz puede pasar por un lado de la galaxia o por el otro. Según la mecánica cuántica, si no observamos por qué camino viaja la luz, cada fotón toma ambos caminos simultáneamente y crea un patrón de interferencia. Pero si colocamos detectores para determinar por qué camino viajó cada fotón, el patrón de interferencia desaparece. Aquí está lo asombroso. Podemos decidir qué tipo de medición hacer después de que el fotón ya haya pasado la lente gravitacional. El fotón comenzó su viaje hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra, mucho antes de que existieran los humanos. Pero nuestra decisión hoy sobre qué tipo de medición hacer parece determinar retroactivamente qué camino tomó el fotón hace miles de millones de años. Este experimento no es solo un experimento mental. Versiones de él han sido realizadas usando cuásares reales y lentes gravitacionales reales. En 2015, un equipo internacional de astrónomos realizó un experimento de elección retardada cósmica usando un cuásar a 7.500 millones de años luz de distancia. Los resultados confirmaron las predicciones de la mecánica cuántica. Nuestra elección de medición hoy afectó el comportamiento de fotones que han estado viajando durante más de la mitad de la edad del universo. ¿Qué significa esto?
Una interpretación es que el pasado no está completamente fijo hasta que es observado. El universo tiene una historia cuántica, una superposición de todas las historias posibles, y nuestras observaciones en el presente ayudan a seleccionar qué historia se vuelve real. Esta es la esencia de la interpretación participativa de Wheeler. El universo es un circuito participativo donde los observadores en el presente ayudan a crear el pasado. Pero hay otra interpretación que es igualmente válida matemáticamente. En la interpretación de muchos mundos, el fotón realmente tomó ambos caminos. Cuando hacemos nuestra medición, no estamos determinando qué camino tomó el fotón, estamos determinando en qué rama del multiverso nos encontramos. En una rama, el fotón tomó el camino izquierdo. En otra rama, tomó el camino derecho. Ambas ramas son igualmente reales, pero no pueden comunicarse entre sí. Según esta interpretación, cada vez que se hace una medición cuántica, el universo se ramifica en múltiples copias. Existen innumerables versiones de ti en innumerables universos paralelos. En algunos de esos universos estás leyendo este texto, en otros decidiste hacer otra cosa. En otros más, nunca naciste porque algún evento cuántico aleatorio en el pasado tuvo un resultado diferente. La interpretación de muchos mundos suena como ciencia ficción extrema, pero tiene algunas ventajas sobre la interpretación de Copenhague. No requiere un mecanismo especial de colapso de la función de onda. No requiere que tracemos una línea arbitraria entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Y no requiere que la conciencia juegue un papel especial en la física. Pero tiene una desventaja obvia. Requiere que aceptemos la existencia de un número inimaginablemente grande de universos paralelos que nunca podemos observar directamente. Cada evento cuántico crea una ramificación. Dado que hay eventos cuánticos ocurriendo constantemente en todo el universo, el número de ramas crece exponencialmente rápido. Después de solo un segundo, el número de universos paralelos es mayor que el número de átomos en el universo observable. ¿Es esto realmente más plausible que aceptar que la observación colapsa la función de onda? Depende de tus intuiciones filosóficas. Algunos físicos encuentran la interpretación de muchos mundos más elegante porque no requiere agregar nada a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Otros la encuentran extravagante porque multiplica entidades más allá de toda necesidad. Lo que es notable es que, después de casi un siglo de debate, los físicos todavía no han llegado a un consenso sobre qué interpretación de la mecánica cuántica es correcta. Y la razón es simple. Todas las interpretaciones hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. No hay forma de distinguirlas mediante experimentos. Esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Qué significa que una teoría científica sea verdadera si múltiples interpretaciones incompatibles de esa teoría hacen las mismas predicciones? La verdad de una teoría científica consiste solo en sus predicciones empíricas o también incluye su descripción de la realidad subyacente. Esta pregunta divide a los filósofos de la ciencia en dos campos. Los realistas científicos argumentan que las teorías científicas intentan describir la realidad tal como es, independientemente de nuestras observaciones. Los instrumentalistas argumentan que las teorías científicas son solo herramientas para hacer predicciones y no deberíamos tomar demasiado en serio sus afirmaciones sobre la realidad subyacente. La mecánica cuántica parece forzarnos hacia el instrumentalismo. Las ecuaciones funcionan perfectamente para hacer predicciones, pero cuando intentamos interpretarlas como una descripción de la realidad, nos encontramos con paradojas y múltiples interpretaciones incompatibles. Tal vez deberíamos simplemente callarnos y calcular, como dijo el físico David Mermin. Pero esta actitud es profundamente insatisfactoria para muchos físicos y filósofos. Los humanos tenemos un impulso profundo de entender no solo cómo funciona el mundo, sino por qué funciona de esa manera. Queremos saber qué es realmente la realidad, no solo cómo predecir los resultados de los experimentos. Y aquí está el problema fundamental.
La mecánica cuántica parece decirnos que la realidad, en su nivel más fundamental, no es el tipo de cosa que puede existir independientemente de la observación. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. El universo no tiene una historia definida hasta que es observado. La realidad es fundamentalmente relacional, definida por las interacciones entre sistemas, no por las propiedades intrínsecas de los sistemas mismos. Esta es una conclusión radical que va en contra de siglos de pensamiento científico y filosófico. Desde los antiguos atomistas griegos hasta Newton y Einstein, la ciencia ha asumido que existe una realidad objetiva ahí fuera, independiente de nuestras observaciones. La mecánica cuántica parece socavar esta suposición en su núcleo, pero ¿realmente lo hace? Aquí es donde necesitamos ser extremadamente cuidadosos con nuestro lenguaje. La mecánica cuántica no dice que la realidad no existe, dice que la realidad no tiene propiedades definidas hasta que es observada. Estas son afirmaciones muy diferentes. Considera una analogía. Antes de que lances una moneda, el resultado no está definido. La moneda no es ni cara ni cruz hasta que aterriza. Pero esto no significa que la moneda no existe antes de lanzarla. Significa que ciertas propiedades de la moneda, específicamente qué lado quedará hacia arriba, no están definidas hasta que ocurre el lanzamiento. De manera similar, la mecánica cuántica dice que ciertas propiedades de las partículas, como posición y momento, no están definidas hasta que son medidas. Pero esto no significa necesariamente que las partículas no existen antes de la medición. Significa que existen en un estado diferente, un estado de superposición cuántica, donde esas propiedades particulares no están definidas. El problema es que nuestra intuición sobre la existencia está profundamente ligada a la idea de tener propiedades definidas. Cuando decimos que algo existe, generalmente queremos decir que tiene una ubicación definida, una forma definida, propiedades definidas. Un objeto en superposición cuántica no tiene estas cosas. Entonces, ¿en qué sentido existe? Esta es la pregunta que ha atormentado a los físicos desde que se desarrolló la mecánica cuántica. Y es la razón por la que el título de este video, La realidad no existe hasta que la observas, es a la vez verdadero y engañoso. Es verdadero en el sentido de que las propiedades definidas no existen hasta la observación. Es engañoso si lo interpretas como que nada existe en absoluto antes de la observación. La verdad es más sutil. Antes de la observación, existe una función de onda, una descripción matemática de todas las posibilidades. Esta función de onda evoluciona de manera determinista según la ecuación de Schrödinger. Es tan real como cualquier otra cosa en física, pero no describe un mundo de objetos con propiedades definidas. Describe un mundo de potencialidades, de posibilidades superpuestas. La observación no crea la realidad de la nada, transforma la realidad de un estado de posibilidades superpuestas a un estado de actualidad definida. Y este proceso de transformación, el colapso de la función de onda, es lo que todavía no entendemos completamente. Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica ofrecen diferentes explicaciones de este proceso. La interpretación de Copenhague dice que el colapso es un proceso físico real que ocurre durante la medición. La interpretación de muchos mundos dice que no hay colapso, solo ramificación en universos paralelos. La interpretación de Bohm dice que las partículas siempre tienen posiciones definidas, pero están guiadas por una onda piloto que evoluciona cuánticamente. La interpretación de la decoherencia dice que el colapso es una ilusión causada por el entrelazamiento con el entorno. Cada una de estas interpretaciones tiene fortalezas y debilidades. Cada una resuelve algunos problemas mientras crea otros. Y lo más importante, todas hacen las mismas predicciones experimentales. No podemos decidir entre ellas basándonos solo en experimentos. Necesitamos criterios adicionales: simplicidad, elegancia, plausibilidad filosófica. Pero estos criterios son subjetivos. Diferentes físicos tienen diferentes intuiciones sobre qué interpretación es más plausible. Y así, casi un siglo después del desarrollo de la mecánica cuántica,
Todavía no tenemos consenso sobre qué significa realmente. Lo que sí sabemos, más allá de toda duda, es que la realidad a nivel cuántico no se comporta como esperaríamos basándonos en nuestra experiencia cotidiana. Las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez. Las partículas separadas pueden estar conectadas de maneras que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Y las propiedades de las partículas no están definidas hasta que son medidas. Estos no son artefactos de nuestra ignorancia o limitaciones de nuestra tecnología. Son características fundamentales de cómo funciona el universo. Y nos dicen algo profundo, que la realidad, en su nivel más básico, es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Entonces, si la realidad cuántica es tan extraña, ¿por qué no vemos estos efectos en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué las mesas y las sillas y los gatos no están en superposición cuántica? ¿Por qué el mundo macroscópico parece tan sólido y definido cuando está hecho de partículas cuánticas que no tienen propiedades definidas? Esta pregunta nos lleva a uno de los conceptos más importantes en la física cuántica moderna, la decoherencia. Durante décadas, los físicos asumieron que había una frontera misteriosa entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Los objetos pequeños obedecen las reglas cuánticas. Los objetos grandes obedecen las reglas clásicas. Pero nadie podía explicar exactamente dónde estaba esa frontera o por qué existía. En los años 80, los físicos comenzaron a darse cuenta de que no hay una frontera fundamental. Lo que hay es un proceso llamado decoherencia. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, la información sobre su estado cuántico se filtra al entorno. Esta fuga de información destruye las delicadas correlaciones cuánticas que permiten la superposición. Imagina un electrón en superposición, existiendo en dos lugares a la vez. Ahora imagina que un fotón rebota en ese electrón. El fotón llevará información sobre dónde estaba el electrón. Si el fotón interactúa con el electrón cuando está en la posición A, el fotón será desviado de una manera. Si interactúa cuando está en la posición B, será desviado de otra manera. Ahora el fotón y el electrón están entrelazados. El estado del fotón depende del estado del electrón, pero el fotón no se queda aislado. Interactúa con otros fotones, con átomos en el aire, con detectores, con todo su entorno. Muy rápidamente, la información sobre el estado del electrón se propaga a través de innumerables partículas en el entorno. El sistema original, el electrón, ya no puede exhibir interferencia cuántica porque su estado está ahora correlacionado con demasiadas otras cosas. Este proceso ocurre increíblemente rápido para objetos macroscópicos. Un grano de polvo en el aire interactúa con miles de millones de moléculas de aire cada segundo. Cada interacción es una oportunidad para que la información cuántica se filtre al entorno. En menos de una billonésima de segundo, el grano de polvo ha perdido toda su coherencia cuántica. Ya no puede estar en superposición de estar aquí y allá. Está definitivamente en un lugar. La decoherencia explica por qué no vemos gatos en superposición cuántica. No es porque haya una ley fundamental que prohíba la superposición macroscópica, es porque los objetos grandes interactúan tan fuertemente con su entorno que la decoherencia ocurre casi instantáneamente. El gato está constantemente intercambiando fotones con su entorno. Moléculas de aire están rebotando en él. Está irradiando calor. Toda esta interacción destruye cualquier superposición cuántica antes de que podamos detectarla. Pero aquí está lo fascinante. La decoherencia no resuelve realmente el problema de la medición, solo lo empuja hacia atrás. Después de la decoherencia, el sistema más el entorno están en un estado entrelazado masivamente complicado. Desde la perspectiva de alguien que solo mira el sistema, parece que la función de onda ha colapsado. Pero desde una perspectiva más amplia que incluye el entorno, la función de onda total todavía está en superposición. Es como si la decoherencia explicara por qué vemos resultados definidos
sin explicar realmente qué hace que esos resultados sean reales. El gato parece estar definitivamente vivo o muerto, porque su estado está entrelazado con miles de millones de partículas ambientales. Pero si pudiéramos rastrear todas esas partículas, todavía veríamos una superposición cuántica gigante. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué tan grande puede ser un sistema y aún exhibir efectos cuánticos? Los físicos han estado empujando los límites de esta pregunta durante décadas. En 1999, investigadores en la Universidad de Viena demostraron interferencia cuántica con moléculas de fullereno, esferas de 60 átomos de carbono. Estas moléculas son lo suficientemente grandes como para ser visibles en ciertos tipos de microscopios, pero aún mostraron el comportamiento de onda característico de la mecánica cuántica. Desde entonces, los experimentos han demostrado efectos cuánticos en moléculas aún más grandes. En 2011, investigadores demostraron interferencia cuántica con moléculas que contenían más de 400 átomos. En 2019, un equipo en la Universidad de Viena logró interferencia cuántica con moléculas que contenían más de 2.000 átomos y tenían una masa de más de 25.000 unidades de masa atómica. Estos experimentos son extraordinariamente difíciles. Las moléculas deben mantenerse en un vacío ultra alto para minimizar las interacciones con las moléculas de aire. Deben enfriarse a temperaturas muy bajas para reducir las vibraciones térmicas. Y el experimento debe realizarse muy rápidamente antes de que la decoherencia destruya la superposición cuántica. Pero funcionan. Moléculas que contienen miles de átomos pueden estar en dos lugares a la vez. Ahora considera lo que esto significa. Una molécula de 2.000 átomos es un objeto macroscópico según cualquier definición razonable. Puedes verla con un microscopio. Tiene una estructura química definida, tiene propiedades como masa y forma, y sin embargo, puede estar en superposición cuántica, existiendo en múltiples lugares simultáneamente hasta que es observada. Entonces, ¿dónde está exactamente la frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico? La respuesta es que no hay una frontera fundamental, solo hay una transición gradual, determinada por qué tan rápido ocurre la decoherencia. Para partículas individuales en el vacío, la decoherencia puede tardar mucho tiempo. Para objetos grandes en contacto con el aire, ocurre casi instantáneamente. Pero no hay un tamaño mágico donde las reglas cuánticas dejan de aplicarse. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que, en principio, cualquier cosa podría estar en superposición cuántica si pudieras aislarla lo suficientemente bien de su entorno. Un gato, una persona, incluso un planeta, todos están hechos de partículas cuánticas que obedecen las reglas cuánticas. La única razón por la que no vemos estos objetos en superposición es porque la decoherencia ocurre demasiado rápido. Pero algunos físicos han propuesto que podría haber límites fundamentales a qué tan grande puede ser un sistema y aún exhibir efectos cuánticos. Roger Penrose ha sugerido que la gravedad podría causar el colapso de la función de onda para objetos suficientemente masivos. Según esta idea, cuando un objeto está en superposición de estar en dos lugares, crea dos configuraciones ligeramente diferentes del campo gravitacional. Si la diferencia entre estas configuraciones es lo suficientemente grande, la superposición se vuelve inestable y colapsa espontáneamente. Esta es una idea radical porque sugiere que la mecánica cuántica podría no ser la teoría final. Podría haber una nueva física que entre en juego a escalas más grandes, una física que cause el colapso real de la función de onda en lugar de solo decoherencia. Penrose ha calculado que este colapso inducido por gravedad debería ocurrir cuando la diferencia de energía gravitacional entre las dos configuraciones superpuestas alcanza un cierto umbral. Hasta ahora, no hay evidencia experimental de tal colapso inducido por gravedad, pero tampoco ha sido descartado. Los experimentos para probar esta idea son extremadamente difíciles porque requieren crear superposiciones cuánticas de objetos lo suficientemente masivos como para que los efectos gravitacionales sean significativos, pero lo suficientemente pequeños como para que la decoherencia
no destruya la superposición primero. Varios grupos de investigación en todo el mundo están trabajando en tales experimentos. Si Penrose tiene razón, significaría que hay un límite fundamental a qué tan grande puede ser un sistema y aún estar en superposición cuántica. Significaría que la mecánica cuántica necesita ser modificada para tener en cuenta los efectos gravitacionales. Y significaría que el colapso de la función de onda es un proceso físico real, no solo una ilusión causada por la decoherencia. Pero incluso si Penrose está equivocado, el hecho de que estemos considerando seriamente tales ideas muestra cuán profundamente la mecánica cuántica ha desafiado nuestra comprensión de la realidad. Estamos dispuestos a contemplar que la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, podría estar involucrada en determinar qué es real y qué no. Ahora, volvamos a la pregunta central. ¿Existe la realidad cuando nadie la está observando? Hemos visto que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Hemos visto que la decoherencia explica por qué los objetos macroscópicos parecen tener propiedades definidas, pero no resuelve realmente el problema de la medición. Hemos visto que no hay una frontera clara entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Pero hay otra pieza del rompecabezas que necesitamos considerar: el entrelazamiento cuántico a escala cósmica. Recuerda que cuando 2 partículas están entrelazadas, medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar qué tan separadas estén. Este fenómeno ha sido verificado en experimentos a distancias de más de 1000 kilómetros. Pero, ¿qué pasa con distancias aún mayores? ¿Qué pasa con distancias cosmológicas? En el universo primitivo, todas las partículas estaban muy juntas. Estaban constantemente interactuando entre sí, creando correlaciones cuánticas masivas. A medida que el universo se expandió, estas partículas se separaron, pero las correlaciones cuánticas permanecieron. Esto significa que las partículas en lados opuestos del universo observable podrían estar entrelazadas, conectadas por correlaciones cuánticas que se establecieron hace más de 13.000 millones de años. Esta idea no es solo especulación teórica. Los cosmólogos han encontrado evidencia de correlaciones cuánticas en la radiación cósmica de fondo de microondas. Las pequeñas fluctuaciones de temperatura en esta radiación muestran patrones que solo pueden explicarse si las regiones del universo primitivo, que ahora están separadas por miles de millones de años luz, estaban una vez en contacto cuántico. Estas correlaciones son demasiado grandes para haber sido causadas por señales que viajan a la velocidad de la luz. La única explicación es que fueron establecidas cuando esas regiones estaban muy juntas en el universo primitivo, y luego fueron estiradas a escalas cosmológicas por la expansión del universo. Son, en efecto, correlaciones cuánticas fosilizadas del Big Bang. Ahora piensa en lo que esto significa. Hay partículas en tu cuerpo que están entrelazadas con partículas en galaxias distantes. Cuando haces una medición cuántica aquí en la Tierra, podrías estar afectando el estado de partículas a miles de millones de años luz de distancia. No de una manera que pueda usarse para enviar información más rápido que la luz, las leyes de la física prohíben eso, pero de una manera que conecta fundamentalmente tu existencia local con la estructura del cosmos. Este entrelazamiento cósmico sugiere que el universo no es una colección de objetos separados e independientes. Es una red única e interconectada de correlaciones cuánticas. Cada partícula está conectada a cada otra partícula a través de una red compleja de entrelazamiento que se remonta al Big Bang. En cierto sentido, el universo entero es un solo sistema cuántico. Si esto es cierto, entonces la pregunta de si la realidad existe cuando nadie la está observando se vuelve aún más complicada. ¿Quién o qué está observando el universo como un todo? Si el universo es un solo sistema cuántico, ¿necesita un observador externo para colapsar su función de onda? ¿O los observadores dentro del universo son suficientes? Algunos físicos han argumentado que el universo no necesita un observador externo porque los observadores dentro del universo son parte del sistema cuántico. Cuando haces una medición, te entrelazas con el sistema que estás midiendo.
Tu estado cuántico se correlaciona con el estado del sistema. Desde tu perspectiva, la función de onda ha colapsado y ves un resultado definido. Pero desde una perspectiva externa, que incluye tanto a ti como al sistema, ambos están en superposición. Esta es esencialmente la interpretación de muchos mundos aplicada al universo entero. Cada vez que se hace una medición en cualquier lugar del universo, el universo se ramifica en múltiples copias. En cada rama, los observadores ven resultados definidos, pero todas las ramas son igualmente reales. El universo como un todo está en una superposición masiva de todas las historias posibles. Según esta visión, la pregunta de si la realidad existe cuando nadie la está observando tiene una respuesta simple. Sí, existe, pero existe en superposición de todas las posibilidades. La observación no crea la realidad, determina qué rama de la realidad experimentas. Todas las demás ramas continúan existiendo, pero no puedes acceder a ellas. Pero esta interpretación tiene un costo. Requiere que aceptemos que hay innumerables copias de nosotros mismos en universos paralelos, experimentando todos los resultados posibles de cada medición cuántica. Requiere que abandonemos la idea de que hay una sola historia del universo. En cambio, hay un árbol infinitamente ramificado de historias, todas igualmente reales. Otras interpretaciones ofrecen diferentes respuestas. La interpretación de Copenhague dice que la función de onda del universo colapsa cuando es observada, pero no especifica qué cuenta como observador. La interpretación de Bohm dice que el universo siempre tiene una configuración definida, pero está guiado por una función de onda que evoluciona cuánticamente. La interpretación de la decoherencia dice que el universo parece colapsar debido al entrelazamiento con el entorno, pero no hay colapso real. Cada interpretación tiene sus defensores y críticos. Cada una resuelve algunos problemas mientras crea otros. Y lo más frustrante es que todas hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. No podemos decidir entre ellas basándonos solo en experimentos. Necesitamos argumentos filosóficos, y los filósofos no están de acuerdo. Esto nos lleva a una situación extraordinaria. Tenemos una teoría, la mecánica cuántica, que es la teoría más exitosa en la historia de la ciencia. Ha sido verificada con una precisión asombrosa en innumerables experimentos. Predice fenómenos que parecen completamente imposibles según la física clásica, y esas predicciones resultan ser correctas. Hemos construido tecnologías enteras basadas en la mecánica cuántica: láseres, transistores, resonancia magnética, computadoras cuánticas. Y sin embargo, después de casi un siglo, todavía no sabemos qué significa realmente la teoría. No sabemos si la función de onda es una descripción de la realidad o solo una herramienta para calcular probabilidades. No sabemos si el colapso de la función de onda es un proceso físico real o una ilusión. No sabemos si existen universos paralelos o si solo hay un universo con propiedades indefinidas hasta que son medidas. Esta situación es única en la ciencia. Para otras teorías, podemos estar inseguros sobre los detalles, pero generalmente estamos de acuerdo sobre la imagen básica. Sabemos que la teoría de la relatividad describe la curvatura del espacio-tiempo. Sabemos que la teoría de la evolución describe cómo unas especies cambian con el tiempo. Sabemos que la teoría del Big Bang describe cómo el universo se expandió desde un estado caliente y denso. Pero para la mecánica cuántica, ni siquiera estamos de acuerdo sobre la imagen básica. ¿Describe partículas con propiedades indefinidas? ¿Describe universos paralelos? ¿Describe una realidad guiada por ondas piloto? ¿Describe solo nuestro conocimiento en lugar de la realidad misma? Diferentes físicos dan diferentes respuestas, y todas son consistentes con los experimentos. Algunos físicos argumentan que esto muestra que estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez la mecánica cuántica no está tratando de decirnos qué es la realidad. Tal vez solo está tratando de decirnos qué podemos predecir sobre los resultados de los experimentos. Tal vez deberíamos dejar de preocuparnos por la interpretación y simplemente usar la teoría para hacer cálculos. Esta es la filosofía del cállate y calcula.
Funciona bien para hacer física práctica. Si quieres diseñar un láser o construir una computadora cuántica, no necesitas saber si existen universos paralelos. Solo necesitas saber cómo usar las ecuaciones de la mecánica cuántica para predecir qué sucederá en tu experimento. Pero esta filosofía es profundamente insatisfactoria para cualquiera que quiera entender la naturaleza de la realidad. Los humanos no solo queremos saber cómo predecir cosas, queremos saber por qué el mundo es como es, queremos saber qué está realmente sucediendo cuando hacemos una medición cuántica. Queremos saber si la realidad existe cuando nadie la está observando. Y aquí está el problema fundamental. La mecánica cuántica parece decirnos que estas preguntas podrían no tener respuestas, o más precisamente, podrían tener múltiples respuestas igualmente válidas, que no podemos distinguir experimentalmente. La realidad cuántica podría ser fundamentalmente ambigua, de una manera que va más allá de nuestra ignorancia o limitaciones tecnológicas. Considera el experimento de elección retardada de Wheeler nuevamente. Podemos interpretarlo de dos maneras. Podemos decir que nuestra elección en el presente determina retroactivamente qué camino tomó el fotón en el pasado. O podemos decir que el fotón tomó ambos caminos y el universo se ramificó en dos copias, y nuestra elección determina qué rama experimentamos. Ambas interpretaciones son consistentes con los resultados experimentales. Ambas son matemáticamente válidas, pero describen realidades completamente diferentes. En una interpretación, el pasado es flexible y puede ser afectado por el futuro. En la otra interpretación, el pasado es fijo, pero se ramifica en múltiples historias paralelas. Estas son afirmaciones metafísicas radicalmente diferentes sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, y no hay forma de decidir entre ellas basándose en experimentos. Esto sugiere que podría haber límites fundamentales a lo que la ciencia puede decirnos sobre la realidad. La ciencia funciona haciendo predicciones que pueden ser probadas experimentalmente, pero si múltiples teorías hacen las mismas predicciones, la ciencia no puede decidir entre ellas. Necesitamos criterios adicionales: simplicidad, elegancia, plausibilidad filosófica, y estos criterios son subjetivos. Algunos filósofos argumentan que esto muestra que la ciencia nunca puede darnos la verdad última sobre la realidad. Solo puede darnos modelos que funcionan bien para hacer predicciones. La realidad subyacente podría ser fundamentalmente inaccesible para la investigación científica. Esta es una conclusión humilde que va en contra de la confianza de muchos científicos en que eventualmente entenderemos todo. Pero otros filósofos argumentan que esto es demasiado pesimista. Tal vez simplemente no hemos encontrado el experimento correcto todavía. Tal vez hay formas de distinguir entre diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica que aún no hemos pensado. Tal vez la próxima generación de experimentos cuánticos revelará nueva física que resolverá estas ambigüedades. De hecho, hay algunos experimentos propuestos que podrían ayudar. Los experimentos para probar el colapso inducido por gravedad de Penrose podrían distinguir entre interpretaciones que tienen colapso real e interpretaciones que no lo tienen. Los experimentos para probar si la gravedad es cuántica podrían revelar nueva física a la interfaz entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Los experimentos con computadoras cuánticas cada vez más grandes podrían empujar los límites de la decoherencia y revelar nuevos fenómenos. Pero incluso si estos experimentos tienen éxito, es posible que solo empujen el problema hacia atrás. Podrían darnos una teoría más profunda que incluya tanto la mecánica cuántica como la gravedad. Pero esa teoría más profunda podría tener sus propias ambigüedades interpretativas. Podríamos encontrarnos en la misma situación, solo a un nivel más fundamental. Esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Hay un nivel fundamental de la realidad donde todas las ambigüedades desaparecen? ¿O es la realidad ambigua todo el camino hacia abajo?
¿Hay una teoría final que describa la realidad tal como realmente es? ¿O solo hay una secuencia infinita de teorías cada vez mejores, cada una con sus propias ambigüedades? Nadie sabe la respuesta a estas preguntas, pero el hecho de que las estemos haciendo muestra cuán profundamente la mecánica cuántica ha cambiado nuestra comprensión de la ciencia y la realidad. Antes de la mecánica cuántica, la mayoría de los científicos asumían que la ciencia eventualmente revelaría la verdad completa sobre la realidad. La mecánica cuántica nos ha enseñado humildad. Nos ha mostrado que la realidad es más extraña de lo que imaginamos y que podría haber límites a lo que podemos saber. Pero también nos ha dado herramientas increíblemente poderosas. La mecánica cuántica nos ha permitido entender la estructura de los átomos, el comportamiento de los materiales, la naturaleza de la luz. Nos ha dado tecnologías que han transformado la civilización y nos ha abierto nuevas fronteras de investigación que apenas estamos comenzando a explorar. Las computadoras cuánticas prometen resolver problemas que son imposibles para las computadoras clásicas. La criptografía cuántica promete comunicación absolutamente segura. Los sensores cuánticos prometen mediciones de precisión sin precedentes. La simulación cuántica promete ayudarnos a entender sistemas complejos que no podemos analizar con métodos clásicos. Todas estas tecnologías se basan en nuestra capacidad de manipular y controlar sistemas cuánticos, incluso si no entendemos completamente qué significa la mecánica cuántica. Y aquí está la paradoja final. Podemos usar la mecánica cuántica para construir tecnologías asombrosas sin saber realmente qué es la realidad cuántica. Podemos predecir los resultados de los experimentos con una precisión extraordinaria sin saber si existen universos paralelos o si el pasado puede ser afectado por el futuro. Podemos manipular átomos individuales y fotones sin saber si tienen propiedades definidas antes de ser medidos. Esto sugiere que tal vez la pregunta de qué es realmente la realidad es diferente de la pregunta de cómo funciona la realidad. Podemos entender cómo funciona la realidad, cómo predecir su comportamiento, cómo manipularla para nuestros propósitos, sin necesariamente entender qué es en un sentido metafísico profundo. Y tal vez eso está bien. Tal vez la ciencia no está en el negocio de responder preguntas metafísicas, está en el negocio de construir modelos que funcionen. Pero para muchos físicos y filósofos, esto no es suficiente. Queremos saber no solo cómo funciona el mundo, sino qué es el mundo. Queremos saber si la realidad existe cuando nadie la está observando. Queremos saber si nuestras observaciones crean la realidad o simplemente la revelan. Queremos saber si somos participantes activos en la creación del universo o espectadores pasivos de un drama pregrabado. La mecánica cuántica no nos da respuestas claras a estas preguntas. Nos da múltiples respuestas posibles, todas consistentes con los experimentos, todas matemáticamente válidas, pero todas describiendo realidades radicalmente diferentes. Y nos deja elegir entre ellas, basándonos en nuestras intuiciones filosóficas, nuestro sentido de la elegancia, nuestras preferencias sobre qué tipo de universo queremos habitar. Esta es una situación extraordinaria. La ciencia, que se supone que es objetiva y basada en evidencia, nos deja con una elección subjetiva sobre la naturaleza de la realidad. Y diferentes físicos hacen diferentes elecciones. Algunos eligen la interpretación de Copenhague porque es simple y pragmática. Algunos eligen la interpretación de muchos mundos porque es elegante y determinista. Algunos eligen la interpretación de Bohm porque preserva el realismo. Algunos eligen la interpretación de la decoherencia porque explica la transición cuántico-clásica. Y todos tienen razón, en el sentido de que todas estas interpretaciones son consistentes con los experimentos. Pero también todos están equivocados en el sentido de que ninguna interpretación puede ser probada como la descripción verdadera de la realidad. Estamos atrapados en una situación donde la ciencia nos ha llevado tan lejos como puede, y el resto es filosofía.
Pero tal vez esto no es una debilidad de la ciencia, tal vez es una fortaleza. Tal vez muestra que la ciencia es honesta sobre sus límites. No pretende tener todas las respuestas. Reconoce que hay preguntas que no puede responder, al menos no todavía. Y nos invita a pensar profundamente sobre estas preguntas, a explorar diferentes posibilidades, a mantener nuestras mentes abiertas a múltiples interpretaciones. La mecánica cuántica nos ha enseñado que la realidad es más extraña de lo que imaginamos. Nos ha mostrado que nuestras intuiciones cotidianas sobre cómo funciona el mundo son profundamente engañosas. Nos ha forzado a cuestionar suposiciones fundamentales sobre el espacio, el tiempo, la causalidad y la existencia misma. Y nos ha dejado con preguntas profundas que podrían no tener respuestas definitivas. Pero también nos ha dado una ventana a un mundo de posibilidades asombrosas. Un mundo donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez. Un mundo donde las partículas separadas están conectadas de maneras que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Un mundo donde el futuro podría afectar el pasado. Un mundo donde podrían existir universos paralelos. Un mundo donde la observación podría jugar un papel fundamental en la creación de la realidad. No sabemos cuál de estas posibilidades es verdadera. Tal vez todas son verdaderas en algún sentido. Tal vez ninguna es verdadera y la realidad es aún más extraña de lo que hemos imaginado. Pero el hecho de que estemos contemplando estas posibilidades, el hecho de que la ciencia nos haya llevado a este punto de asombro y perplejidad, es en sí mismo extraordinario. Estamos viviendo en una época dorada de la física cuántica. Los experimentos que antes eran solo pensamientos, ahora se están realizando en laboratorios. Las tecnologías que antes eran ciencia ficción, ahora están convirtiéndose en realidad. Y las preguntas que antes eran puramente filosóficas, ahora están siendo abordadas por físicos experimentales. En las próximas décadas, es probable que aprendamos mucho más sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Podrían surgir nuevas interpretaciones que resuelvan algunas de las ambigüedades actuales. Podrían descubrirse nuevos experimentos que distingan entre interpretaciones que ahora parecen indistinguibles. Podría desarrollarse nueva física que unifique la mecánica cuántica con la gravedad y revele una imagen más profunda de la realidad. O podríamos descubrir que las ambigüedades son fundamentales, que la realidad es inherentemente ambigua de maneras que van más allá de nuestra capacidad de resolver. Podríamos aprender que hay límites a lo que podemos saber, no debido a limitaciones tecnológicas, sino debido a la naturaleza misma de la realidad. De cualquier manera, el viaje será fascinante. Y la pregunta central permanecerá: ¿existe la realidad cuando nadie la está observando? La mecánica cuántica nos ha mostrado que esta pregunta es mucho más profunda y más extraña de lo que nadie imaginó. Y la respuesta, sea cual sea, cambiará para siempre nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tu cerebro está procesando fotones que rebotaron desde la pantalla hacia tus ojos. Cada uno de esos fotones existía en superposición cuántica hasta el momento exacto en que golpeó las moléculas de rodopsina en tu retina. En ese instante, su función de onda colapsó, su trayectoria se definió, y la información que transportaba se convirtió en señales eléctricas que ahora están creando tu experiencia consciente. Pero aquí está lo extraordinario. Esos mismos fotones podrían haber sido emitidos por átomos que estuvieron en superposición durante microsegundos antes de decidir, en el momento de tu observación, qué estado energético habían ocupado. Tu acto de leer está literalmente completando eventos cuánticos que comenzaron fracciones de segundo atrás. Eres un participante activo en la creación de tu propia experiencia visual, no un receptor pasivo de información pregrabada. Esta participación no es metafórica, es física, medible, real, y nos lleva directamente al corazón de la pregunta más profunda que la mecánica cuántica ha planteado. Si la observación completa la realidad a nivel cuántico, y si todo está hecho de partículas cuánticas, entonces, ¿qué significa esto para la realidad misma?
Durante décadas, los físicos han propuesto diferentes respuestas. Hemos explorado la interpretación de Copenhague, donde la observación colapsa la función de onda. Hemos considerado los muchos mundos, donde cada medición crea universos paralelos. Hemos examinado la mecánica de Bohm, donde las partículas tienen posiciones definidas guiadas por ondas piloto. Hemos analizado la decoherencia, donde el entrelazamiento con el entorno crea la apariencia de colapso. Pero ahora necesitamos enfrentar una verdad incómoda. Después de casi un siglo de debate, estas interpretaciones siguen siendo exactamente eso: interpretaciones. No teorías competidoras que podamos distinguir experimentalmente, sino diferentes formas de contar la misma historia matemática. Y esto nos lleva a tres posibilidades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Tres caminos que la física podría tomar. Tres respuestas radicalmente diferentes a la pregunta de ¿qué es real? La primera posibilidad es que una de estas interpretaciones sea correcta y las demás estén equivocadas, pero simplemente no hemos encontrado el experimento adecuado para distinguirlas todavía. Esta es la posición optimista. Asume que la realidad tiene una naturaleza definida y que nuestra incapacidad actual para determinar cuál interpretación es correcta es solo una limitación temporal de nuestra tecnología o nuestra creatividad experimental. Hay razones para ser optimistas. La historia de la física está llena de debates que parecían irresolubles hasta que alguien diseñó el experimento correcto. Durante siglos, los físicos debatieron si la luz era una onda o una partícula. El debate parecía puramente filosófico hasta que experimentos específicos mostraron que la luz exhibe ambos comportamientos dependiendo de cómo la midas. El debate no se resolvió eligiendo un lado, sino trascendiendo la dicotomía. De manera similar, podría haber experimentos futuros que trasciendan el debate actual sobre interpretaciones cuánticas. El físico Roger Penrose ha propuesto que la gravedad podría causar el colapso objetivo de la función de onda. Según su teoría, cuando un sistema cuántico se vuelve lo suficientemente masivo, la curvatura del espacio-tiempo asociada con diferentes estados de superposición se vuelve incompatible y el sistema colapsa espontáneamente a un estado definido. Si Penrose tiene razón, esto distinguiría entre interpretaciones con colapso real e interpretaciones sin colapso como los muchos mundos. Y lo crucial es que esta teoría hace predicciones experimentales específicas. Predice que objetos suficientemente masivos no pueden mantenerse en superposición cuántica más allá de cierto tiempo, independientemente de cuán bien los aislemos del entorno. Varios grupos de investigación están trabajando en experimentos para probar esta predicción. Están intentando poner objetos cada vez más grandes en superposición cuántica y ver si hay un límite fundamental más allá del cual el colapso ocurre espontáneamente. Hasta ahora, los experimentos han logrado poner en superposición objetos que contienen billones de átomos y no han encontrado evidencia de colapso espontáneo. Pero los experimentos aún no son lo suficientemente sensibles para probar completamente la teoría de Penrose. Si futuros experimentos encuentran evidencia de colapso inducido por gravedad, sería revolucionario. Significaría que el colapso de la función de onda no es solo un artefacto de la medición o el entrelazamiento con el entorno. Es un proceso físico real causado por la gravedad. Esto eliminaría interpretaciones como los muchos mundos y apoyaría versiones de la interpretación de Copenhague donde el colapso es objetivo. Pero incluso si estos experimentos tienen éxito, no resolverían todas las ambigüedades. Todavía tendríamos que explicar exactamente cómo la gravedad causa el colapso. Tendríamos que desarrollar una teoría cuántica de la gravedad que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general. Y esa teoría podría tener sus propias ambigüedades interpretativas. Otro camino experimental prometedor involucra probar los límites del entrelazamiento cuántico. Si podemos crear sistemas entrelazados cada vez más grandes y complejos, podríamos descubrir nueva física en la frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico.
Las computadoras cuánticas están empujando estos límites. Los procesadores cuánticos más avanzados ahora pueden mantener cientos de qubits en estados entrelazados coherentes. A medida que estos sistemas crecen, podríamos descubrir que hay límites fundamentales a la coherencia cuántica que revelan nueva física. También hay propuestas para experimentos que podrían probar si la gravedad misma es cuántica. Si la gravedad puede entrelazarse cuánticamente, entonces debe ser un campo cuántico como todos los demás. Pero si la gravedad es fundamentalmente clásica, entonces podría haber un límite a cuán grande puede ser un sistema cuántico antes de que la gravedad clásica destruya la coherencia. Experimentos propuestos involucran poner masas microscópicas en superposición y ver si pueden entrelazarse gravitacionalmente. Estos experimentos son extremadamente difíciles porque la fuerza gravitacional entre objetos microscópicos es increíblemente débil. Pero si tienen éxito, podrían revelar si la gravedad es cuántica o clásica, lo que tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Entonces, la primera posibilidad es optimista. Hay experimentos futuros que resolverán las ambigüedades actuales y nos dirán cuál interpretación de la mecánica cuántica es correcta. Pero hay una segunda posibilidad, mucho más inquietante. La segunda posibilidad es que todas las interpretaciones sean igualmente válidas porque la realidad misma es fundamentalmente ambigua. Esta es una idea radical que va en contra de toda nuestra intuición sobre cómo debería funcionar la ciencia. Estamos acostumbrados a pensar que la realidad tiene una naturaleza definida y que el trabajo de la ciencia es descubrir esa naturaleza. Diferentes teorías pueden describir la misma realidad de diferentes maneras, pero solo una descripción puede ser verdadera. Pero, ¿qué pasa si esto está equivocado? ¿Qué pasa si la realidad no tiene una naturaleza única y definida? ¿Qué pasa si diferentes descripciones de la realidad pueden ser igualmente válidas, no porque describan la misma cosa de diferentes maneras, sino porque la realidad misma es lo suficientemente rica como para acomodar múltiples descripciones incompatibles? Esta idea tiene precedentes en la física. La dualidad onda-partícula es un ejemplo. La luz no es realmente una onda o una partícula. Exhibe comportamiento de onda en algunos contextos y comportamiento de partícula en otros. Ambas descripciones son válidas, pero son incompatibles. No puedes medir simultáneamente las propiedades de onda y las propiedades de partícula de la luz. Tienes que elegir qué tipo de pregunta hacer y la naturaleza te dará la respuesta correspondiente. De manera similar, podría ser que la realidad cuántica no sea realmente descrita por la interpretación de Copenhague o los muchos mundos o la mecánica de Bohm. Podría exhibir características de todas estas interpretaciones dependiendo de qué tipo de preguntas hagamos. La realidad podría ser fundamentalmente contextual, definida por la relación entre el observador y lo observado, no por propiedades intrínsecas independientes de la observación. Esta idea está relacionada con el concepto filosófico de pluralismo ontológico, la idea de que hay múltiples formas igualmente válidas de dividir el mundo en objetos y propiedades. Diferentes marcos conceptuales pueden identificar diferentes ontologías, diferentes inventarios de qué existe, y no hay una forma privilegiada de hacer esta división. Aplicado a la mecánica cuántica, el pluralismo ontológico sugiere que preguntar cuál interpretación es correcta es como preguntar si la luz es realmente una onda o una partícula. La pregunta asume que hay una respuesta única, cuando en realidad la naturaleza de la realidad depende del contexto de la pregunta. Si esto es correcto, entonces nunca encontraremos un experimento que distinga definitivamente entre interpretaciones, porque las interpretaciones no son teorías competidoras sobre una realidad única. Son descripciones complementarias de una realidad que es lo suficientemente rica como para acomodar múltiples perspectivas. Esta es una conclusión profundamente inquietante para muchos físicos. Sugiere que hay límites fundamentales
a lo que la ciencia puede decirnos sobre la realidad. No límites debido a la tecnología o la inteligencia humana, sino límites inherentes a la naturaleza de la realidad misma. Pero también es una conclusión liberadora. Si la realidad es fundamentalmente ambigua, entonces no estamos atrapados en un debate sin fin sobre cuál interpretación es correcta. Podemos usar diferentes interpretaciones para diferentes propósitos, eligiendo la que sea más útil para el problema en cuestión. Los muchos mundos podrían ser útiles para pensar sobre computación cuántica. La interpretación de Copenhague podría ser útil para pensar sobre mediciones. La mecánica de Bohm podría ser útil para visualizar trayectorias de partículas. Todas son herramientas válidas en nuestra caja de herramientas conceptuales. Pero hay una tercera posibilidad, la más radical de todas. La tercera posibilidad es que todas las interpretaciones actuales estén equivocadas porque nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. Esta es la posición revolucionaria. Asume que la mecánica cuántica, a pesar de su éxito extraordinario, es una teoría incompleta. No incorrecta, sino incompleta. Hay algo fundamental sobre la realidad que aún no entendemos, y una vez que lo entendamos, las ambigüedades actuales se resolverán. Esta fue la posición de Einstein. Él nunca aceptó que la mecánica cuántica fuera una descripción completa de la realidad. Creía que había variables ocultas, propiedades de las partículas que la mecánica cuántica no describe, y que una vez que descubriéramos estas variables ocultas, la realidad volvería a tener sentido. El teorema de Bell parecía eliminar esta posibilidad. Demostró que cualquier teoría de variables ocultas locales no puede reproducir las predicciones de la mecánica cuántica, y los experimentos han confirmado las predicciones cuánticas, aparentemente eliminando las variables ocultas locales. Pero el teorema de Bell no elimina todas las teorías de variables ocultas, solo elimina las locales. Las teorías de variables ocultas no locales, como la mecánica de Bohm, siguen siendo viables, y podría haber otras posibilidades que aún no hemos considerado. Más fundamentalmente, podría ser que nos falte una comprensión más profunda del espacio y el tiempo mismos. La mecánica cuántica y la relatividad general son ambas teorías extraordinariamente exitosas, pero son fundamentalmente incompatibles. La mecánica cuántica trata el espacio y el tiempo como un escenario fijo donde ocurren eventos cuánticos. La relatividad general trata el espacio y el tiempo como entidades dinámicas que se curvan y evolucionan. Una teoría cuántica de la gravedad tendría que unificar estas dos descripciones, y esa unificación podría revelar que el espacio y el tiempo no son fundamentales. Podrían ser propiedades emergentes de algo más profundo. Hay varias propuestas para qué podría ser ese algo más profundo. La teoría de cuerdas sugiere que las partículas fundamentales son, en realidad, cuerdas vibrantes en un espacio de dimensiones superiores. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio mismo está cuantizado, hecho de bucles discretos de espacio-tiempo. La teoría de la información cuántica sugiere que la realidad es fundamentalmente informacional, y que el espacio y el tiempo emergen de patrones de entrelazamiento cuántico. Cada una de estas propuestas es altamente especulativa y ninguna ha sido confirmada experimentalmente. Pero todas sugieren que nuestra comprensión actual de la realidad es incompleta de maneras fundamentales. Si alguna de estas teorías es correcta, podría resolver las ambigüedades de la mecánica cuántica revelando una estructura más profunda. Por ejemplo, si el espacio y el tiempo emergen del entrelazamiento cuántico, entonces la no localidad cuántica podría no ser tan misteriosa. Las partículas entrelazadas podrían estar conectadas a un nivel más fundamental que el espacio, y su correlación instantánea podría ser una consecuencia natural de esa conexión profunda. De manera similar, si la realidad es fundamentalmente informacional, entonces, el colapso de la función de onda podría ser un proceso de actualización de información, no un proceso físico misterioso. La superposición cuántica podría representar información incompleta, y la medición podría ser el proceso de completar esa información. Estas son solo especulaciones,
pero ilustran cómo una teoría más profunda podría resolver las ambigüedades actuales. La pregunta es si realmente existe tal teoría más profunda o si hemos alcanzado el nivel fundamental. Entonces, tenemos tres posibilidades. Futuros experimentos resolverán las ambigüedades. La realidad es fundamentalmente ambigua. O nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. ¿Cuál es correcta? Nadie lo sabe. Y aquí está lo extraordinario. La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestra comprensión de la mecánica cuántica, sino nuestra comprensión de qué tipo de empresa es la ciencia. Si la primera posibilidad es correcta, entonces la ciencia eventualmente revelará la verdad completa sobre la realidad. Solo necesitamos ser pacientes y creativos en el diseño de experimentos. Si la segunda posibilidad es correcta, entonces la ciencia tiene límites fundamentales. Hay preguntas sobre la realidad que la ciencia no puede responder, no porque sean demasiado difíciles, sino porque la realidad misma no tiene respuestas únicas a esas preguntas. Si la tercera posibilidad es correcta, entonces estamos al borde de una revolución científica que transformará nuestra comprensión de la realidad tan profundamente como la mecánica cuántica transformó la física clásica. Cada una de estas posibilidades tiene implicaciones profundas, y lo notable es que todas son consistentes con todo lo que sabemos actualmente sobre la mecánica cuántica. Pero hay una forma de pensar sobre estas tres posibilidades que las unifica, y tiene que ver con la naturaleza de la observación misma. Recuerda que el problema central de la mecánica cuántica es el papel de la observación. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Pero, ¿qué cuenta exactamente como observación? Las tres posibilidades dan diferentes respuestas a esta pregunta. La primera posibilidad, que futuros experimentos resolverán las ambigüedades, asume que la observación es un proceso físico específico que podemos identificar y estudiar. Tal vez es el colapso inducido por gravedad, tal vez es la decoherencia causada por el entrelazamiento con el entorno. Tal vez es algo que aún no hemos descubierto. Pero sea lo que sea, es un proceso objetivo que ocurre en el mundo físico, independiente de cualquier observador consciente. La segunda posibilidad, que la realidad es fundamentalmente ambigua, asume que la observación no es un proceso físico único, es una relación entre sistemas. Diferentes tipos de interacciones cuentan como observaciones en diferentes contextos. No hay una línea clara entre observador y observado porque la distinción misma es contextual. La tercera posibilidad, que nos falta una pieza fundamental, asume que nuestra comprensión actual de la observación es incompleta. Hay algo más profundo sucediendo que aún no entendemos. Tal vez la observación está relacionada con la estructura del espacio-tiempo. Tal vez está relacionada con el flujo de información. Tal vez está relacionada con algo completamente diferente que ni siquiera hemos imaginado. Cada una de estas perspectivas sobre la observación conduce a una imagen diferente de la realidad. En la primera imagen, la realidad existe objetivamente, pero tiene una estructura cuántica que incluye superposiciones y entrelazamiento. La observación es un proceso físico que transforma superposiciones en estados definidos. Una vez que entendamos completamente este proceso, entenderemos la realidad. En la segunda imagen, la realidad no existe objetivamente en el sentido tradicional. Existe relacionalmente, definida por las interacciones entre sistemas. La observación no es un proceso especial, es solo un tipo de interacción. Y diferentes interacciones revelan diferentes aspectos de la realidad. En la tercera imagen, la realidad tiene una estructura más profunda que aún no hemos descubierto. La mecánica cuántica describe correctamente ciertos aspectos de esta estructura, pero se pierde otros aspectos cruciales. La observación es una pista sobre esta estructura más profunda, pero aún no sabemos cómo interpretar esa pista. Ahora, aquí está lo verdaderamente extraordinario. Hay evidencia experimental que apoya cada una de estas tres imágenes. La evidencia para la primera imagen
proviene de experimentos de decoherencia. Estos experimentos muestran que cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, la superposición cuántica se destruye muy rápidamente. El sistema se comporta como si hubiera colapsado a un estado definido, incluso sin ninguna medición consciente. Esto sugiere que la observación es simplemente un tipo particular de interacción física, no algo que requiere conciencia o un observador especial. Los experimentos de decoherencia han sido realizados con muchos tipos diferentes de sistemas cuánticos, desde fotones hasta moléculas grandes, hasta circuitos superconductores. Todos muestran el mismo patrón. La interacción con el entorno destruye la coherencia cuántica en escalas de tiempo que dependen del tamaño del sistema y la fuerza de la interacción con el entorno. Para sistemas microscópicos como fotones individuales, la decoherencia puede tardar microsegundos o más si el sistema está bien aislado. Para sistemas macroscópicos como un gato, la decoherencia ocurriría en una fracción de segundo, incluso en el mejor vacío que podamos crear. Esto explica por qué nunca vemos gatos en superposición cuántica. No es porque la observación consciente colapse la función de onda, es porque el entorno está constantemente observando el gato a través de innumerables interacciones, y estas interacciones destruyen cualquier superposición cuántica casi instantáneamente. Esta es evidencia sólida de que la observación es un proceso físico que no requiere conciencia.